Mi padre es un hombre más de ciencias, es decir, siempre le han gustado más las matemáticas, la física, la química, mientras que yo soy lo contrario. Siempre cateaba matemáticas, es decir, suspendía los exámenes de matemáticas. En cuanto se empezó a complicar un poco la asignatura, pues me costaba mucho y yo pues soy una mujer completamente de letras y eso a él pues le decepcionó. Hoy en Capicúa FM conversaremos con la periodista española Irene Jiménez Miragaya y después de esa entrevista te contaré una sorpresa especial. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del idioma. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora, el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias, Víctor Martorella y Victoria Mesas García. Y gracias a ti, querido oyente, por sintonizar otro episodio de Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Como costumbre, te saludo desde Gabletes Coralinos y Miami, Florida, Estados Unidos. Antes de conversar con la periodista española Irene Jiménez Miragaya, quiero hablarte de una excelente alternativa al seguro médico Obamacare, sobre todo si te subieron la prima, como me hicieron a mí. Mejor dicho, me quitaron el subsidio, pero el resultado neto es el mismo. ¿Vives en los Estados Unidos? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Los miembros solteros pagamos $157, $181 o $199 por mes, según la cobertura deseada. Las parejas pagan $248, $277 o $299. Las familias de 3 o más pagan $395, $424 o $449. Los menores de 30 años pagan hasta menos. El deducible anual de cada individuo es $500. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita salud.capicuafm.com. Repito, salud.capicuafm.com. Probablemente te gustará tanto como a mí. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, ¿aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Lee el libro La conspiración del castellano en Amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Desde el estudio de Capicúa FM en Miami, soy Alan Tepper y nos acompaña Irene Jiménez Miragaya desde Madrid, España. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alan. Pues fenomenal, encantada de hablar contigo. Sí, para el beneficio de los oyentes, aclaro que nos pudimos conocer gracias a una invitación mutua que cada cual recibió en un grupo de periodistas que nos encontramos en Nueva York en una rueda de prensa viendo nuevos equipos de Hewlett Packard y ahora estamos cada cual en su respectiva casa, yo en Miami, tú en Madrid y estamos aquí para conversar de tu experiencia como periodista y tu medio digital, tu revista digital. Vamos a estar hablando de todo eso. Tengo entendido que tú estudiaste periodismo en una universidad en Madrid que se llama Complutense. ¿Cuál es el nombre completo?
Universidad Complutense de Madrid, sí. No es muy rimbombante. Ah, muy bien. ¿En qué momento de tu vida decidiste o tomaste la decisión que ibas a ser periodista? Bueno, pues es algo curioso porque durante toda mi vida tuve muy claro que quería estudiar filología inglesa. El inglés es un idioma que me gusta desde muy pequeña. Supongo que hay una vinculación con la música porque siempre me han gustado mucho los Beatles, U2, Prince, muchísimos cantantes y simplemente por el hecho de querer descubrir qué decían en sus canciones, empecé a estudiar inglés. Aparte de que en el colegio yo tuve muy buenos profesores de inglés, bueno, profesoras, porque eran todas mujeres, pues descubrí que tenía mucha facilidad para aprender el idioma, para hablarlo. Enseguida memorizaba el significado de las palabras, la gramática siempre caló muy fácilmente en mi cabeza. Y entonces, pues mágicamente, en el último año que estaba en el colegio, justo antes de pasar a la universidad, la profesora de inglés que tenía esos últimos años me recomendó que no estudiara filología inglesa, que era una carrera con muy poca salida laboral, como decimos aquí, es decir, que después encontrar un trabajo iba a ser complicado. Y me lo pintó como que lo único que yo podía hacer era o dedicarme a la enseñanza como profesora, para lo cual hay que tener bastante paciencia y mucha vocación, o dedicarme a traducir textos o libros, que ella me dijo que era una profesión bastante solitaria y mal pagada. Entonces, bueno, como la radio siempre me ha gustado también mucho, a pesar de que después mi carrera profesional no ha ido por ahí, por la radio, pues bueno, me metí a periodismo, como decimos aquí, me metí a hacer periodismo para disgusto de mi padre, que siempre ha querido tener un hijo médico. No me digas. Sí. No se cumplió su deseo. No, porque además mi padre es un hombre más de ciencias, es decir, siempre le han gustado más las matemáticas, la física, la química, mientras que yo soy lo contrario. Siempre cateaba matemáticas, es decir, suspendía los exámenes de matemáticas. En cuanto se empezó a complicar un poco la asignatura, pues me costaba mucho y yo pues soy una mujer completamente de letras y eso a él pues le decepcionó. Comprendo. Entonces, este consejo de no recuerdo si fue asesora o maestra, sí, la profesora, la profesora, la que te impulsó a la carrera del periodismo y estudiaste en la Universidad Complutense, ¿verdad? Sí. Y te pregunto para comparar con mi experiencia en la universidad, que yo estudié producción de televisión y radio y por supuesto hubo clases de periodismo y de otras cosas, pero en tu universidad ¿hubo algún medio interno donde los alumnos podían ejercer lo que estaban estudiando? Sí. Había un periódico, una gaceta también y una radio que no tenía mucha cobertura, pero bueno, nos servía a todos para practicar y tener una primera toma de contacto. Yo creo que todos los alumnos de periodismo han pasado por aquella radio. Muy bien. ¿Y qué hacías tú allí? ¿Hiciste un programa o hiciste reportajes? Hacíamos reportajes. Empezábamos siempre haciendo alguna crónica, todo relacionado con el ámbito universitario. Yo recuerdo que alguna vez pues me decían que tenía que pasear por los pasillos de la facultad, que si mal no recuerdo tiene 4 o 5 plantas, aquel edificio es bastante grande, y me pedían declaraciones, ¿no? Yo tenía que preguntar a otros alumnos y grabar con una grabadora de voz sus declaraciones sobre temas, pues qué le falta a la facultad, qué opinas de tal asignatura o cómo se podrían mejorar las instalaciones. Todo estaba relacionado con la universidad, sí. ¿Y grababas en campo o traías a los alumnos al estudio para grabar? No, grababa en campo, sí. Y además yo creo que teníamos equipamientos bastante antiguos y si mal no recuerdo yo creo que se grababa en cinta, ¿eh? Sí, bueno, en mi caso también en la época universitaria todavía no había grabadoras portátiles digitales como lo hay hoy en día. Y luego, por supuesto, la edición era mucho más compleja en esa época.
si ibas a hacer una buena grabación tenías que pasarlo a carrete abierto. No sé si en España se llama carrete abierto. Pues la verdad es que no lo sé porque esa parte más técnica la tengo muy olvidada y como hoy en día ya no se utiliza esa tecnología, pues no sé decirte. Tranquila. ¿Y algunos de los alumnos a quienes entrevistaste en esa época eran extranjeros o eran todos españoles? Pues yo creo que iba a lo fácil y me iba a los españoles, pero sí que he tenido compañeros extranjeros. Ah, muy bien. Y después de la universidad, tengo entendido, después de estar en la Complutense, estuviste en otro instituto, algo así, Escuela de Formación Líder en Nuevas Tecnologías, ¿verdad? Sí, he estado nada más terminar la carrera como la universidad pública no tenía muchos medios para hacer prácticas en condiciones, porque había platós de televisión, pero a lo mejor no había cámaras. Luego, como éramos tantísimos alumnos, no daba tiempo a que todos tocáramos todos los palos, ¿no? Como decimos, es decir, a lo mejor uno podía sentarse en la mesa de mezclas de un estudio de radio, pero no podía ponerse en contacto con el micrófono, ¿no? Cosas así. Pues me fui a una escuela privada que se llama Ondas Escolares y Universitarias. Creo que hoy en día solamente se llama Ondas, pero tenía la ventaja de que, aun siendo privada, ofertaba cursos gratuitos para desempleados. Esto ha cambiado mucho porque con la crisis económica mundial que a España le ha azotado bien azotada, pues estas subvenciones prácticamente desaparecieron y esta escuela ha tenido que reinventarse y empezar a poner cursos de pago como cualquier otra academia. Pero tuve la suerte de beneficiarme de un curso de periodismo en radio muy completo, muy intenso, que a todos los que estuvimos allí nos sirvió de entrenamiento de una manera fantástica. Ah, muy bien, pero no sé si ese es el mismo instituto al que me refería yo, porque esto Puede dice que no. TIFE, Escuela de Formación Sí. Líder en Nuevas Tecnologías. No sé si ahí dice que manejaste algo de SEO, que en castellano es la posición orgánica Sí. de las búsquedas en web, SEM, que no lo reconozco, y Analytics de Google, Claro. y luego está escrito en inglés Community Manager. Sí. ¿Ese es el Eso ha mismo sido más lugar o ese reciente. es otro lugar? No. Ah, ok. Es Entonces otra el otro escuela. lugar que mencionas no figura en tu currículum, por eso. Ah, bueno, pues me lo habré saltado. Por eso estaba un poco con los cables cruzados, pero ahora nos hemos Claro. entendido. No, Entonces, esto que me has comentado es más reciente, es de un curso que hice en el verano de 2012, justo antes de poner en marcha audiovisual451.com, que es el medio que gestiono junto con mi socio David Sequera. sí, de eso vamos a hablar en un rato, pero solo para aclarar, a ver cómo se pronuncia esto. ¿Se pronuncia CICE? Escuela de Sí, Formación Líder CICE. de Nuevas Tecnologías. Ahí Sí. da la sensación de que primero tuviste clases allí y luego ejerciste allí, o sea, ¿trabajaste con ellos o algo así? No, que va. Solamente Lo tomé que pasa es que dice Community Manager y me dio la sensación que habías... No. Es un curso de Community Manager lo que hice allí. Ah. Aparte, el curso de optimización, de posicionamiento online y todo esto. Sí, fueron 2 cursos. Sí, ahora bien, vamos a hablar de tu medio, lo que yo llamaría una revista digital que se llama Audiovisual 451 y el origen del nombre y todo esto. Sí. Así que cuéntanos cómo surgió la idea de crear esta revista digital o medio digital en línea con tu socio. ¿De quién fue la idea primero o si algún día si les inspiró a ambos estando mientras tomabais un café o algo así? Cuéntanos. Bueno, pues surge un poco de la necesidad, básicamente. David Sequera y yo nos conocimos cuando yo entré a trabajar en el año 2006 en una revista especializada en España que hablaba de cine y televisión, pero para los profesionales del cine y la televisión. Es decir, no se dedica a hacer crítica de cine ni entrevistar a actores, sino que habla de lo que es el negocio del cine y la televisión a nivel industrial. Habla de negocio, de cómo se hace una película, de cómo se financia, de cómo va la recaudación en taquilla, las audiencias en televisión. Bueno, pues todo incluso con tintes económicos, ¿no? De negocio.
Estuvimos trabajando ahí, bueno, David el doble de tiempo que yo, y los últimos 6 años, que fueron los que yo estuve allí trabajando, pues forjamos una buena amistad y tristemente en 2012 nos despidieron, nuestra etapa en esa revista terminó. Y como somos de formación periodistas, entre comillas, como aquel que dice, no sabemos hacer otra cosa, y sabíamos que teníamos suficientes conocimientos para montar nosotros mismos un medio de comunicación sobre esto del cine y la televisión, sobre el sector audiovisual, pues decidimos lanzarnos. Y gracias a que hoy en día Internet facilita mucho el poder poner en marcha un medio de comunicación, pues decidimos lanzar nuestro propio medio, que en 3 años y algo que llevamos ya online en marcha, pues ha ganado un público muy fiel, tenemos mucho reconocimiento y eso sí, trabajamos muy duro, ¿eh? Os felicito. Os felicito. Muchas gracias. Y estamos muy contentos, pero bueno, surge de la necesidad de decir, bueno, pues me he pasado prácticamente toda mi vida laboral en una revista, ahora me echan, me despiden, ¿y qué hago con mi vida, no? Sí, me parece que debes estar muy contento de la decisión que has tomado, ¿verdad? Pues sí. La verdad es que tener tu propio negocio es una responsabilidad muy grande. Te quita un poco horas de sueño, pero también tienes una satisfacción que no te la da cuando estás asalariado, ¿no? Cuando trabajas para otra persona. Sí. Eso lo hemos podido experimentar ambos. Ahora, te voy a preguntar acerca de algo de lo que se cubre en Audiovisual 451 y después hablar del origen del nombre y de algunos otros fenómenos lingüísticos. Por lo que he visto hasta ahora, se cubre todo lo que tiene que ver con producción audiovisual en el mundo castellano hablante, no solamente en España, ¿verdad? Sí, por razones obvias nos centramos en las producciones españolas, quiere decir producidas en España, pero sí que de vez en cuando hablamos de cualquier película o cualquier serie que se haga en México, en Argentina, en Colombia. Sí, eso te lo digo por los titulares que he visto. Claro. En audiovisual451.com. Hay algunas películas que se coproducen entre España y otros países de Europa o de Latinoamérica, ¿no? Como digo yo. Sí, y uno de los más llamativos últimamente ha sido la película 8 apellidos catalanes. Yo había visto previamente la gran película 8 apellidos vascos y eso lo pudimos comentar estando en Nueva York. Y ahora tú me comentaste estando en Nueva York y luego comenté a ver los titulares en audiovisual451.com que existe una especie de secuela, ¿verdad? Sí, yo todavía no he visto la película, mi socio sí la ha visto y bueno, pues sí, dice que es graciosa, sigue siendo una comedia, han continuado la historia y se ha convertido pues otra vez en un taquillazo, ¿no? Como en un blockbuster. ¿Ha repetido el mismo director y el mismo elenco principal? Sí. Y como, bueno, discúlpame porque yo no conozco tanto de esos actores principales que hubo en 8 apellidos vascos, pero supuestamente la protagonista era vasca y el protagonista era, creo que, andaluz. Entonces, pero no sé si en la vida real alguno de ellos realmente es catalán o algo así. Bueno, Dani Rovira, que es el actor, sí que es malagueño, si no estoy confundida. Y Clara Lago, que es la actriz, ahora mismo no sé muy bien dónde nació, pero desde luego el papel de vasca le va muy bien. Es una chica muy pero morena. No sé si en la nueva, si ella hace el papel de una catalana, eso es lo que no tengo claro. No, lo que creo que sucede es que en la primera película ellos terminan juntos y en esta película creo que ya no están juntos y ella se enamora de un catalán. Ah, ahora comprendo. Su exnovio, es decir, el andaluz, va corriendo detrás de ella para recuperarla. Comprendo, pues ahora tenemos muchos deseos de ver, bueno, los que no hayan visto la primera y después la segunda también. Sí, cuando llegue al país de cada respectivo oyente de Capicúa FM o
cuando esté disponible en línea, que por supuesto es uno de los enfoques de Audiovisual 451, el hecho de que las producciones se consuman digitalmente hoy en día, ¿verdad? Pues sí, es inevitable el cambio en los hábitos de consumo de los espectadores o de los usuarios, porque ya hoy en día hablar de espectadores es quedarse un poco corto, ¿no? Entonces sí, nosotros estamos reflejando día a día toda esta nueva tendencia de ver las series y las películas, sobre todo cuando te apetezca, no simplemente cuando lo emita la televisión, ¿no? Sí, y hablando de eso, ¿tú consideras que el consumo cada vez más de material digitalmente está eliminando las fronteras artificiales que siempre se han hecho con las películas para tratar de atrasar la visualización de X película o X serie en otros países o algo así? Sí, sin duda todo está cambiando y de hecho en España, sobre todo los canales de televisión de pago están emitiendo las series un día después de su estreno en Estados Unidos. Eso es un claro indicativo de que las fronteras se están rompiendo y que a lo mejor la piratería ha tenido mucho que ver. El hecho de que recién emitida una serie en Estados Unidos tú puedas descargarla y por arte de magia empezar a verla sin pagar y sin ningún filtro intermedio, ha hecho espabilar a las televisiones en España y en todo el mundo. No creo que sea algo solamente que está sucediendo en España. Entonces, con las películas sucede lo mismo. Esta misma semana todo el mundo a la vez está viviendo el fenómeno de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars, que es como se traduce en España. Aunque yo diría que está mal traducido porque Star Wars realmente no es la Guerra de las Galaxias, sería las guerras de la galaxia, pero bueno, en definitiva. Yo que soy más seguidor de Star Trek o Viaje a las Estrellas, no me enfoco tanto en eso, así que, claro. Pero afortunadamente también viene una nueva película de Star Trek o Viaje a las Estrellas en el 2016. Cierto es. Entonces yo creo que todo es cada vez más global a nivel audiovisual. Cuando algo triunfa, no triunfa solamente en su propio país, es algo universal. Muy bien, me parece muy bien que poco a poco se eliminen las fronteras. Sí, a mí también. Ahora, en Audiovisual 451 existe un boletín semanal. Yo también hago boletines por correo electrónico, pero por alguna razón, y esto lo voy a enlazar con un fenómeno que previamente aquí en Capicúa FM hemos conversado con Ana Nieto, la escritora española, a ver qué opinas tú de este fenómeno que yo observo. Al boletín de Audiovisual 451 lo llamáis newsletter, y así como muchas otras palabras que se utilizan en inglés en España cuando hay una perfecta traducción. Y yo le pregunté a Ana Nieto y ahora te pregunto a ti si ¿tú crees que eso puede tener con una especie de sobrecompensación después de la época de Franco, cuando se restringió tanto el uso de las palabras extranjeras y hasta se exigía que una actriz como Elizabeth Taylor se tradujera tanto su nombre como su apellido en los créditos y que figurara como Isabel Sastre? Y eso lo llamo el fenómeno Elizabeth Taylor Isabel Sastre. ¿Tú crees que es una especie de querer correr a aprovechar la nueva libertad y aún cuando existen buenas palabras en castellano para referirse a ciertas cosas? ¿O tú crees que se debe a alguna otra cosa? Bueno, en mi caso, yo creo que no tengo ninguna influencia de la dictadura. Afortunadamente, yo nací en 1981, cuando aquello estaba olvidado y España era un país democrático. Pero sí que creo que tiene que ver con el hecho de que tanto el periodismo como el sector audiovisual están bastante contaminados por las palabras en inglés. Mismamente en la carrera aprendíamos expresiones como off the record, ¿no? Que significa que una persona te está haciendo unas declaraciones y te pide que no las utilices para publicar, ¿no? Que no las publiques. Sí, extraoficialmente. Efectivamente. Entonces, yo creo que es que lo que te digo, tanto el cine, la televisión como el periodismo online están abducidos por términos en inglés. Es una pena y la verdad es que nosotros en ningún momento nos planteamos llamarlo boletín. Supongo que también en la revista anterior en la que trabajamos
a ese boletín que entonces era diario ya se llamaba newsletter, ya lo llamábamos newsletter. Entonces es una herencia natural, por decirlo de alguna manera. Aunque sí que es verdad que yo después en algunas ocasiones hablo de boletín. No me avergüenzo de decir boletín, pero... O sea que no es una palabra abandonada en España. No, pero a lo mejor tiene una connotación un poco más antigua. Algo así te diría yo. Sí, creo que es eso lo que pasa. Y eso me lleva a otro ejemplo. Existe hoy en día los aparatos, llámese iPad u otro tipo de tabletas, que en España suelen llamarlo, en inglés lo suelen llamar tablet en lugar de tableta. Sí. ¿Crees que se debe a lo mismo? Porque claro, los que hablamos inglés no vemos ninguna diferencia en la palabra, porque la palabra tablet la vemos igual, o sea, no vemos la necesidad de calificarlo, decir virtual tablet o algo así, porque lo vemos como obvio. Pero veo que en España, que creo que se debe conocer la palabra tableta, pero no se usa para referirse a ese aparato. Pues no, a mí me dices tableta y realmente pienso en chocolate. No me digas. Sí. Y por ejemplo, en la famosa imagen de Moisés cuando se baja de la montaña, ¿qué tiene en las manos? Porque no eran chocolates, o sea, eran de piedra, pero ¿qué palabra se usa para referirse a eso? Pues... ¿No se llama tableta? Sí, tableta o... ahora mismo me has pillado en frío y no sabría decirte. Sí, la verdad es que es una tableta. Me acordé de eso porque Steve Jobs, cuando presentó el iPad por primera vez, él normalmente no hace caso a la prensa de rumores, pero en ese caso, que en paz descanse Steve Jobs, en ese momento en su presentación del iPad, él no pudo aguantar la risa y mostró una imagen del periódico The Wall Street Journal donde tenía una caricatura de él con las tabletas de Moisés en las manos y estaban adelantando que pronto iba a haber una tableta de Apple. Entonces, por eso hago esa asociación medio bíblica de la palabra y de la imagen. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Lea el libro La conspiración del castellano o su mellizo fraterno en inglés, The Castilian Conspiracy. ¿Sabía usted que toda la vida nos han informado mal? Si usted creía que el idioma que hablamos se llama español, entonces usted ha sido víctima de una conspiración. Aprenda la verdad sin censura sobre el castellano, el más hablado de los idiomas españoles. Lea el libro La conspiración del castellano, o en inglés, The Castilian Conspiracy, disponibles vía Amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te voy a contar una cosa curiosa que sucede en España con esto de las tabletas y el tablet y tal. Tableta es una palabra de género femenino. La tableta, las tabletas, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo a la tableta como el iPad, se dice el tablet o los tablets. Sí, eso lo sé. En el caso de Apple, siempre me fijo y a veces estoy de acuerdo y a veces estoy en desacuerdo. Pero en el caso del iPad, claro, lo ponen en masculino aún en la página en España. Así que sí, yo estoy acostumbrado. Si voy a decir la palabra sola, digo el iPad. Sin embargo, si voy a lo presentar con más detalle, digo la tableta iPad, porque iPad es un nombre propio de una tableta. Pero es como, no sé por qué, mágicamente también se decidió que es el iPhone y la BlackBerry. No sé por qué. Desconocía eso y a lo mejor es por la fruta. Tal vez la fruta BlackBerry sea femenina, no lo sé. Puede que sí, puede que sea por eso, ¿no? Porque es zarzamora, ¿no? O mora. A lo mejor tiene algo que ver con eso. Incluso por la fruta. Había personas que decían que el iPhone era un dispositivo más utilizado por hombres y la BlackBerry era más utilizado por mujeres. Entonces, por eso se le había dotado a cada uno de un género.
Sí. Ahora, bueno, vamos a hablar del origen del número 451 en vuestro medio, en audiovisual451.com. Cuéntanos sobre eso. Bueno, es bastante difícil ponerle nombre a tu negocio y a tu marca. Es algo que nos llevó bastantes días, sobre todo porque también teníamos que tener en cuenta que el dominio estuviera libre, ¿no? Tanto en .es como en .com. Entonces empezamos a investigar un poco a ver qué opciones teníamos que descartar, eso para empezar. Y a partir de ahí, pues empezamos a pensar en algo que, unido a la palabra audiovisual, sonara bien. Teníamos muy claro que la palabra audiovisual iba a estar presente en nuestra marca y en nuestra URL, ¿no? Y queríamos Por supuesto. Claro, cómo lo hacíamos sonar bien y de qué lo acompañábamos. Entonces nos dimos cuenta de que un número iba a ser algo bastante distintivo, pero tenía que ser un número con una historia detrás. No podía ser el 7 porque mi cumpleaños es el 7 de septiembre, ¿no? Mismamente, por poner un ejemplo. Así que empezamos a pensar en el origen totalmente digital de nuestro medio, el hecho de que queríamos dejar claro que nunca vamos a imprimir ninguna revista en papel porque consideramos que una información tan especializada como la que hacemos nosotros no tiene sentido que se imprima, sobre todo pues porque no tiene un público tan amplio como para imprimir ejemplares, y aparte que todo eso conlleva un coste muy grande que de primeras ni de segundas íbamos a asumir. Entonces empezamos, sobre todo mi socio David Sequera, a darle vueltas y pensó en este libro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, ¿no? Y bueno, pues nos empezó a sonar bien, vimos que estaba libre y que además era bastante acorde con nuestra filosofía. Y así que así surgió. Y los grados Fahrenheit 451, como cualquiera que puede averiguar después de haber leído el libro, son los grados a los que arde el papel. Entonces nosotros queríamos romper con esa etapa pasada de nuestro anterior trabajo y hacer una declaración de intenciones. Sí, y yo leí en tu sitio web que corresponde a 233 grados Celsius. Yo soy de los pocos estadounidenses que uso todo en Celsius, pero por supuesto entiendo que en este caso particular había que hacerlo en Fahrenheit para hacerle homenaje al libro, porque el libro se hizo con la temperatura en Fahrenheit, pero yo manejo todo mi termostato, el programa del clima en mi teléfono, todo lo manejo en Celsius y me parece avergonzoso de que Estados Unidos sea de los poquísimos países que todavía maneja Fahrenheit, pero por supuesto os felicito porque no habría tenido sentido ponerlo con el número 233. Claro, tenía que ser algo recordable por ese libro y luego supe por la película homónima. Francesa del mismo nombre y finalmente Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Sí, además teníamos claro también que necesitábamos una marca que se pudiera leer en cualquier parte del mundo. La palabra audiovisual en inglés se dice igual, en francés también, y los números son universales. Perfecto. Así que eso también nos cuadró. Son universales escritos, pronunciados no, pero escritos sí. No, efectivamente. Exactamente. Y bueno, como mencionaste que naciste en el 9º mes, que antes era el 7º, porque septiembre antes era el 7º mes antes del cambio, creo que gregoriano, y se acepta la pronunciación y la grafía con o sin la P. ¿Cómo lo prefieres tú? Yo con la P. Yo también lo uso con P, pero existe de las dos formas y por supuesto para aclarar para los oyentes, los últimos meses del año que son septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los últimos meses representan el número ordinal de lo que eran antes. Septiembre era el 7º, noviembre era el 9º y diciembre era el 10º. Entonces luego insertaron 2 meses más y enredaron esa relación lingüística, pero quería saber tu opinión. Y cuando redactas
para tu medio, ¿cuál es el enfoque que tienes en mente? Sobre todo pienso en los lectores españoles, que representan la mayor parte de nuestro público. Tenemos lectores también en California, en Florida, precisamente, en México, Uruguay, Argentina, incluso en países europeos como Alemania o Suiza. Como los españoles han salido muchos de España buscándose la vida, buscando un trabajo, y además el sector audiovisual siempre fomenta mucho la movilidad geográfica, pues imaginamos que son españoles que simplemente viven en otros países que nos leen, ¿no? Entonces sí que pienso en la audiencia española, pero bueno, confieso que me rindo muchas veces a términos en inglés. Como te decía antes, el audiovisual es un sector donde Estados Unidos manda, donde Estados Unidos es el jefe, y hay incluso expresiones que traducirlas al castellano son un verdadero quebradero de cabeza para mí, y en algunas ocasiones opto por dejar la palabra en inglés y sé que mi audiencia me está entendiendo. Sí, yo te iba a preguntar por algo que va más allá de la traducción o dejar en otro idioma o algo así. Te iba a preguntar cómo manejas, por ejemplo, los números, si utilizas los decimales como en España y en el resto de Europa, o si lo manejas como, por ejemplo, muchas veces las cámaras vienen con una óptica y hablan de milímetros y a veces hay un decimal, un punto, una coma en el original en inglés si viene de Estados Unidos, si es decimal viene con punto, mientras si viene de Europa es, no sé qué norma has empleado allí. Pues en vez del punto para los decimales utilizo la coma, porque en España se utiliza la coma, sí. O sea, utilizas la versión europea, está sí. Claro. Y cuando mencionas, no sé si esto te toca cubrirlo, pero digamos si cubres una actualización de un software y el software ahora está en la versión 3.1, ¿le pones punto o le pones coma en ese caso? No, ahí le pongo punto. Ok. En ese caso lo dejas como viene. Está bien. Y se utiliza allí, en tu medio, me refiero, ¿se utiliza el término 1.000 millones o el término millardo? No, 1.000 millones. No ha pegado mucho el millardo allí. No, pero reconozco que millardo me parece una palabra muy bonita. Sí, es una palabra sugerida por el expresidente Caldera de Venezuela, que la presentó a la Real Academia Española y la aceptaron como otra forma de decir 1.000 millones, en forma más corta. Y él justificó la sugerencia diciendo que ya existía, creo que en francés y en italiano. Claro, pues sí, está muy bien que la hayan aceptado porque, bueno, el castellano es un idioma muy rico y hay que utilizar cuantas más palabras mejor, por supuesto que sí. Muy bien, pues espero que vuelvas pronto a Capicúa FM para tocar diferentes temas, bien sea como lo estamos haciendo hoy, vía larga distancia, o si vienes personalmente a Miami, mejor aún, que estés aquí en el estudio. Irene en Miami. Sí, esperemos que muy pronto. Bueno, también podrías visitar tu España. Bueno, vamos a ver. Pues encantado de tenerte en Capicúa FM y espero volver a verte pronto. Igualmente, Alan. Querido oyente, aquí viene la sorpresa que te prometí al inicio de este episodio de Capicúa FM. En realidad es una sorpresa doble. La primera parte de la sorpresa es que después de mis libros La conspiración del castellano y The Castilian Conspiracy, estoy lanzando una secuela multimediática de cada uno de esos títulos. Aunque ya he publicado varios libros tradicionales con fotos y texto, tanto en papel como en formato electrónico, ahora estoy lanzando mis primeros libros multimediáticos con audios y videos incorporados. ¿Y cómo se llaman esos nuevos libros multimediáticos? La versión en castellano se llama El encubrimiento de la Real Academia y la versión en inglés se llama The Royal Spanish Cover-Up. Puedes ver la información al respecto al visitar elencubrimientodelarealacademia.com. Repito, elencubrimientodelarealacademia.com. La segunda sorpresa que voy a contarte es que Irene Jiménez Miragaya, a quien acabas de escuchar en Capicúa FM, gentilmente hizo el prólogo para estos libros multimediáticos. Muchas gracias, Irene. Visita elencubrimientodelarealacademia.com para más información sobre cómo adquirir y descargar la versión indicada del libro multimediático, bien sea para tu iPhone, iPad, Mac, Android o ciertas tabletas Kindle Fire.
Repito, la dirección es elencubrimientodelarrealacademia.com. Esperamos que te haya gustado el episodio 11 de Capicúa FM. Por si no te diste cuenta, el número 11 es Capicúa. Otra forma de decirlo es que el número 11 es un palíndromo. Recuerda que si buscas una alternativa a Obamacare, visita salud.capicuafm.com. Repito, salud.capicuafm.com. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Víctor Martorella, Victoria Mesas García, María Snow, Memo Sauteda, Anita Pantín y ATIF, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, yo soy Alan Tepper de alantepper.com. Viva el castellano, viva el catalán, viva el euskera, viva el gallego, viva el valenciano, viva la diversidad lingüística española, abajo con el encubrimiento.